Dios nos libre de estos males. Ya he dicho muchas veces, ya le decía a los alumnos, esto me va a llevar a la tumba, esta computadora con esos problemas. Pero en fin, muy buenas tardes a todos, disculpen estas molestias. Y vamos a empezar ya porque ya hemos perdido, no tengo el reloj aquí, hemos perdido ya mucho tiempo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ahora déjenme que me concentre un poco porque esto ha sido mucha agitación. Estamos diciendo, sí, que estamos en tiempo de pandemia y justamente estábamos en tiempo de pandemia. Y después la Organización Mundial de la Salud ya en años atrás determinó que cuando se iniciara una nueva enfermedad desconocida, que no se pusiera ni nombre de animal, ni tampoco nombre de país o de civilización. Y entonces, cuando empezó este problema en China, enseguida le pusieron el virus, coronavirus. Dos nombres latinos, justamente, para evitar, por ejemplo, que se llamara, como en el pasado, gripe porcina, y parece que acabaron con todos los cerdos en media Europa, o la fiebre o la gripe española, y acabaron con todos los españoles, o casi. Y para evitar esos problemas, entonces dijeron, no, hay que poner un nombre internacional, mundial, mejor dicho. Y eligieron dos nombres, dos palabras latinas, justamente. Virus ya desde tiempos romanos, se decía a algo que afectaba a la salud de las personas. Al final se quedó con que el veneno, es un veneno, afecta al comportamiento de una persona. Y después corona también era, hacían los latinos, algo redondo. Y es que parece que en el núcleo de este virus hay una cosa redonda encima y por eso le pusieron ese nombre. Y después la OMS también determinó que esto era una pandemia. Finalmente es una pandemia. De nuevo, palabra latina heredada de los grecios, de Grecia, que significa pan es todo y demia, demos, es pueblo, gente. O sea que esto afecta a todo el mundo. Para que vean entonces un pequeño ejemplo que se adapta a nuestros tiempos para indicar cómo Roma sigue estando presente con su tradición y su cultura en el mundo moderno. Entonces, esto es lo que vamos a intentar ver un poquito, recordarles cosas y disfrutar un poco de lo que fue Roma y de lo que sigue siendo Roma en nuestros tiempos. Y para empezar, como dicen, para empezar con el comienzo, por supuesto, vamos a hablar de los orígenes de Roma. En los pueblos antiguos se decía que toda civilización tenía que tener un origen mitológico. Entonces, el emperador Augusto designó al gran poeta de esa época, el siglo I antes de Cristo, que era Virgilio, para que se inventaran los orígenes de Roma. Y inventó que él conocía muy bien la Ilíada y la Odisea, donde se hablaban de los orígenes de los griegos. Entonces se inventó esta leyenda de Rómulo y Remo alimentados por una loba, etcétera, después de que Eneas había venido de Troya y había llegado al Lacio, a Italia. O sea que Rómulo y Remo eran descendientes de Eneas, que era un personaje legendario. Y eso, como explicaban a los romanos, la fundación de Roma, sobre todo por Rómulo, porque Rómulo al final terminó matando a su hermano Remo para quedarse solo, lo cual denota un poco también, Virgilio quería significar lo que era la historia de este pueblo, donde el matar a líderes para que no gobernaran era una cosa común. Bueno, ese era entonces el origen mitológico, pero en realidad Roma salió de un pequeño pueblo de agricultores, que estamos aquí, está en el Lacio. ¿Sí? Era un pequeño pueblo a orillas del río Tíber y fueron engrandeciéndose y desde el principio se mostró una cosa muy interesante, siempre de los romanos y de las civilizaciones más, digamos, más interesantes de la historia, es el aceptar todo lo bueno de lo que ya existe, de los vecinos. Entonces Roma se fue engrandeciendo y aprovechó
la civilización griega, porque la parte sur de toda Italia era la Magna Grecia, era de Grecia. Aprovechó esta civilización, la misma que los etruscos, que estaban en el norte de Italia, Etruria, los etruscos. Entonces, aprovechando estas dos civilizaciones más avanzadas que ello, empezó la civilización romana. Total que 700 años después, Roma era ya un imperio, ¿sí? Sobre todo con Augusto, del cual hablaremos más adelante varias veces. El 27 antes de Cristo, ya Augusto es nombrado emperador y empieza entonces la historia más profunda, más interesante y significativa de Roma. El Imperio Romano abarcaba, como ven, casi toda la Europa. Acuérdense que para los griegos había eran los tres mundos, digamos. Era Europa, era Asia y después era la parte de África, que la llamaron así por la tribu de los afros. Era África. Pero el centro estaba en Roma, era la capital y el centro poderoso de toda Europa. Y Roma enseguida puso su mirada en España, porque era una región donde había muchos minerales. Fíjense que ya Hispania aparece en la Biblia con Salomón, que él mandaba sus barcos hasta aquí, hasta Hispania, para llevarse, intercambiar minerales. O sea que era ya famosa, entonces le pusieron el ojo y no fue fácil ocupar Hispania. Fíjense que desde que llegaron los romanos a España en Ampurias en el 218 a.C., hasta que ya César Augusto completó la dominación, pasaron casi 200 años, ¿sí? 200 años que aguantaron estos hispanos, que eran celtas, iberos y celtíberos, aguantaron esta dominación, que terminó, como digo, con César Augusto acá en el norte, con la rebelión de los astures y los cántabros. Fue el último que logró dominarlo, pero antes había habido dos momentos importantes en esos 200 años, que fue con Numancia, cuando en Numancia intentaron dominar este pueblo y tardaron 20 años en someter a estos numantinos, y al final tuvo que ser Escipión, el emiliano, el africano, que vino, estuvo durante 13 meses asediando la ciudad, y al final la historia nos dice que la población prefirió morir con el incendio de la ciudad que someterse a los romanos. Y antes el primer líder que se opuso a los romanos fue Viriato, en toda esta zona que he marcado acá, al sur de lo que es Portugal y la parte de Andalucía. Era también un labrador que cuando vinieron los romanos, pues primero logró acuerdos con ellos, pero cuando le exigieron que pagara impuestos y demás, él protestó y se fue a la montaña y empezó a atacar a los soldados romanos con tipo guerrillas. Iba atacando hasta tal punto que los romanos, desesperados porque ya no podían dominar a este señor, pues trataron de traicionarlo con dos de sus generales para que lo mataran. Y entonces lo matan justamente y entonces heredamos de la historia esta frase que me acuerdo de cuando estudiábamos esto en España, la historia de España, uno de los primeros héroes, la frase latina: cuando estos dos traidores fueron a pedirle a Roma que les pagara por lo que habían hecho por el asesinato de Viriato, Roma le responde: Roma traditoribus non premiat, que quiere decir Roma no premia a los traidores. Es una frase que nos encantaba de chiquito, repetida muchas veces. Y quedó Viriato como el terror de los romanos, como digo, un líder, un héroe, tanto para Portugal como para España. Termina entonces ya la guerra, domina España, había que organizar este país, esta región. Lo dividieron primero en dos provincias, al final fueron 5 provincias sin una capital central. Roma
consideraba que esto era de Roma, también esto era parte del imperio, o sea que no necesitaba, no era una colonia exterior, sino que era parte del imperio, por eso no tenía una capital central, sino estas 5 provincias. Y lo siguió llamando Hispania. Hispania es el nombre que le habían dado los fenicios, de la raíz sfar, de ahí vino después la palabra de los judíos de llamar a los judíos de España sefarditas, de esta raíz. Los romanos adaptaron este span con Hispania. El otro nombre que tenía esta región era Iberia, el nombre que le habían dado los griegos por el río, porque dice que cuando llegaron aquí a España hablaban mucho los locales del Iber como río, y era justamente lo que después denominaron el río Ebro. Lo primero que hicieron después de conquistar el país era las carreteras, por supuesto. Había que comunicar todo el país lo antes posible, no solo para el ejército, sino también después para el comercio, por supuesto, que para eso habían llegado. Construyeron 40.000 kilómetros de vías, pero de una manera, como ven aquí en esta imagen, tenían 4 o 5 partes. La última era el pavimentum, el nombre que hemos heredado, el pavimento. O sea que eran vías calzadas muy sólidas, caminos de piedra que incluso han durado hasta nuestros días. Se puede ver en algunas regiones de España. Y también lo interesante que después heredamos era toda esta comunicación. Es decir, que los romanos pensaban que había que comunicar para que este país avanzara, había que comunicar las diferentes regiones, diferentes pueblos, y organizaron una estructura de carreteras que si se mira hoy día el mapa de carreteras de España, se puede decir que casi que imitaron a estos romanos, siguieron el sistema de estas calzadas. Y después fueron poniendo nombres a las ciudades. Y como ven, hay muchas: César Augusta, que es Zaragoza, Austúrica Augusta, Augusta Emérita. Este nombre de Augusto vemos después que es gracias al emperador, que hay 30 ciudades de España llevan el nombre de Augusto del emperador. Con esto lograban no solo comunicar España, sino comunicar España con Roma. De ahí la expresión, todos los caminos llevan a Roma, porque en las carreteras ellos colocaron lo que se llaman los miliarios. Miliarios es cada milla romana ponían esta columna de granito, donde estaba marcado, como ven aquí es Augusta, el nombre del emperador, pero también interesante la distancia que había desde Roma hasta este punto. O sea que no solo la distancia de aquí a la siguiente ciudad importante, sino de aquí también hacia Roma. Y por eso siempre tenían el pensamiento en Roma, la idea de que todo estaba conectado con la capital, con Roma, todo era de Roma. Y aquí está esta, la más importante, por supuesto, era esta, la Vía Augusta, que se había llamado al principio Vía Herculia y después Camino de Aníbal, porque aquí desde Cartago Nova fue cuando subió Aníbal con su ejército que atravesó los Alpes y llegó hasta Italia atacando a los romanos. Importante, como hemos dicho, este señor que se llamaba Cayo Octavio Turino, el emperador, llamado así por el Senado en el año 27 a.C. El antecesor había sido Julio César, que lo había tomado como adopción. Se supone, dice algunos, que era una especie de casi nieto de Julio César, pero cuando lo nombraron, el Senado lo coronó con esta frase: Imperator César Divi Filius Augustus, o sea, emperador Augusto, hijo del divino César. Como ven, las frases en latín cambian un poco el orden acostumbrado en español. César Augusto, que se llamó entonces Octavio César Augusto. El nombre Octavio era su nombre, digamos. César lo tomaba como apellido del gran antecesor. Y después Augusto es el nombre que él se puso. Augusto, que como bien saben es sublime, majestuoso, una cosa especial, que es además el nombre
fíjese, actualmente más repetido en Italia. En italiano el nombre que más se repite es Augusto. Incluso aquí en San Antonio tenemos un colega, un amigo nuestro de la Casa de España que justamente oí que estaban hablando antes, también se llama Augusto. Bien, Augusto entonces impuso la paz romana o paz augusta, porque para él lo importante era entonces que fuera un solo país con una sola lengua, como vamos a ver después. Pero muy importante para Hispania porque él se enamoró de Hispania. Estuvo 3 veces en Hispania, como hemos dicho, 30 ciudades llevan su nombre. Fundó, muy importante, lo que llamó Colonia Julia Augusta Emerita, que es la ciudad de Mérida, que vamos a hablar mucho porque hizo que esta fuera una de las ciudades más importantes, no solo de España, sino de todo el Imperio Romano. Y aquí tenemos la famosa estatua de Augusto de Prima Porta, donde está majestuoso, va descalzo como los héroes olímpicos, y en la coraza lleva entonces coraza de guerra, donde él está coronado como emperador. Entonces dominaba toda Europa, por eso que el mar que estaba en medio de tierras, Mare Mediterraneum, de donde viene el nombre, pero él le cambió, le puso Mare Nostrum, o sea, Mar Nuestro, porque suponía que aquí todo era de Roma, no solo la parte europea, sino también todo el norte de África. Y eso fue así hasta los siglos V que conservó este nombre. Por la izquierda no tenía salida, ¿sabe? Estaba el gran mar. Fíjese que ya los griegos habían llegado hasta acá y consideraban que era un río, un enorme río, que no se atrevían a avanzar. Y como para los griegos río era océano, llamaron a este mar desconocido el océano, como un gran río. Y los romanos, claro, se apoderaron de todo, pero había aquí un estrecho, una salida, y había que darle también un nombre mitológico a este lugar. Y entonces le pusieron el nombre de las columnas de Hércules. ¿Por qué? Porque se supone que fuera no había nada. Non terre plus ultra, es decir, más allá no hay tierra. Es lo desconocido. Y entonces dicen que en toda la historia mitológica, legendaria, es que vino Hércules que tenía que hacer unos trabajos en lo que hoy día es Galicia, tenía que atravesar por ahí. Y en ese entonces estaba unida. África y Europa estaban unidas. Pero él, como tenía que pasar con su barco, entonces puso una columna en cada lado, una columna aquí en España, lo que es el Peñón de Gibraltar, justamente, y otra sería Ceuta, que todavía es de España, aquí en Marruecos, y separó de esas 2 columnas para formar el estrecho que se llamó después Estrecho de Gibraltar. Lo interesante es que cuando Carlos I, el nieto de los reyes católicos, heredó entonces la corona, en su escudo puso estas 2 columnas, pero no diciendo no hay tierra más allá, sino al revés, plus ultra, y más allá. Y es el escudo, en el escudo de España actual están las 2 columnas con el plus ultra. También está en el escudo de Andalucía, en San Fernando cerca de Cádiz, en Cádiz, pero lo interesante también es cómo en ciudades de la América hispana, como Veracruz, Potosí, Tabasco, Trujillo, cómo también están estas 2 columnas de Hércules. Y después en el norte estaba en la parte de Galicia, entonces también la denominada Torre de Hércules, que es el faro romano más antiguo que se ha conservado, con diferentes reformas a través de los tiempos, pero era muy importante para los romanos cuando iban desde España hasta las tierras de Inglaterra. La costa era muy difícil, este faro fue muy importante. Y después siguieron construyendo, entonces ya estamos en Hispania, puentes para sus carreteras, puentes de piedra, como este hermoso puente de Salamanca, donde pasa el río Tormes. Y acuérdense que el río Tormes, el Lazarillo de Tormes, la primera novela picaresca, se desarrolla aquí debajo de este puente donde nació.
Y después está otros puentes, por ejemplo, este es el puente más admirado durante siglos, ¿sí? Acudían a él. Lo construyó Cayo Julián Láser, como pongo ahí, pero lo interesante de este puente, además de este arco que tiene acá, que es entonces un arco denominado el arco de Trajano, o sea, en honor al emperador Trajano, es hermoso y es utilitario, y el arquitecto colocó estas palabras: Pontem perpetui mausurum in secula, lo que quería decir, este puente durará mientras dure el mundo. Fíjese qué atrevido. Y tenía razón, por lo menos hasta ahora, hasta este mundo, se ha conservado esta maravilla estética y funcional. También construyeron murallas, claro, para defender las ciudades. Por ejemplo, estas murallas que también se han conservado casi íntegras, casi 2 kilómetros de murallas, sirvieron hasta el siglo XIX. Fueron lugar de defensa en la batalla de los carlistas contra los isabelinos. Y interesante es que, así como se hacen también ciudades hermanas, también hay murallas hermanas, y estas murallas de Lugo, en Galicia, se hermanaron, como se pueden imaginar, con las murallas chinas, la muralla de China. También acueductos, ¿sí? Claro, porque ellas había que alimentar de agua, abastecer de agua a las poblaciones, incluso construyendo estos acueductos, justamente ductos conductores de agua, sin importarles el trabajo. Fíjese que la longitud de este son 800 metros de longitud, es un trabajo enorme, y como siempre añadían lo funcional y lo estético también. Esta triple arcada. Le pusieron después el nombre de los españoles de Acueducto de los Milagros, porque a pesar de los siglos y de los años, se mantiene siempre en pie, como un milagro. Pero el gran acueducto, esta maravilla de la historia, es el acueducto de Segovia, que es una altura de 28 metros, como si fueran 9 pisos de un edificio. Las personas que están aquí abajo parecen, por supuesto, enanos comparados con él. Funcionó hasta el siglo XIX. Está, por supuesto, en Segovia. Me dice un antiguo alumno que estuvo contemplando comiendo un cochinillo asado, que es el plato típico de Segovia, el amigo Barcia, Jorge Barcia, porque estuvo allí, y es un recuerdo inolvidable para el que lo contempla, y puede uno pasar horas admirándolo. Ahora bien, uno se pregunta, pero cómo pueden resistir tantos siglos estas construcciones? Esta maravilla, por ejemplo, que no deja uno de admirar. Bueno, explican que pudo ser por la puzzolata. La puzzolata es un ingrediente secreto que se descubrió en Pozzuoli, que está en las laderas del Vesubio. Parece que con ceniza volcánica la unieron con agua, cal, y formaron cemento, un hormigón tan fuerte, tan poderoso, que resiste no solo la intemperie, las nieves, los vientos, sino también pueden permanecer debajo del agua y intocable, o sea que pueden permanecer durante siglos como lo han hecho hasta ahora. Entonces los caminos, fortalezas, en fin, todos construyeron con puzzolata, hasta tal punto que ha habido alguno que ha dicho, no sé, con razón o sin razón, que sin la puzzolata no hubiera habido imperio. Bueno, es para decir lo importante que fue. Y después, claro, los romanos venían con sus legiones. Legiones, que significa, la palabra legión significa juntar, seleccionar. Entonces venían legiones para defender y para empezar a construir. Muchos de los caminos los construyeron las legiones, y estaban reunidas en los castra. Castra es decir, campamentos. Campamentos que fueron orígenes de ciudades. Por ejemplo, la ciudad de León, ¿sí? Que algunos de ustedes conocen muy bien. La ciudad de León, cuyo nombre viene no de León, aunque estaba en su estandarte, sino de Legio. Legio en romance, o sea, en castellano, dio lugar a Legión. Lo interesante entonces es que muchas ciudades, no solo en España, sino después en Hispanoamérica, fueron diseñadas según estos castra romanos. Por ejemplo, Buenos Aires,
en Córdoba, Montevideo, Sucre, muchas de ellas, San Antonio, acá en Texas, por supuesto. Fíjense que algunas tenían la Plaza de Armas en el centro, pero otras, como Buenos Aires, lo tenían justo junto al río. Y estos legionarios iban siempre en sus campañas con los emblemas, los estandartes, donde aparecían tres elementos. Primero, el águila. El águila era el símbolo de Júpiter, ¿sí? Que el águila era fuerte, dominadora y bella. ¿Sí? Eso fue un ejemplo después para muchos países, muchos gobiernos en Europa, sobre todo, eligieron el águila también como símbolo, siempre en su estandarte, como poder. Por otro lado, las letras, Senatus Populusque Romanus, como bien saben, es el poder de Roma. El poder de Roma se mantenía en el Senado y el pueblo romano. Como ven, el Q, el I, la conjunción la ponen después de populus. Y en realidad ellos consideraban que el poder, la autoridad la tenía el pueblo. Más que el pueblo no podía dominar un pueblo, mandar, y el pueblo lo delegaba en el Senado. Pero estas eran el símbolo muy importante. Y después también tenemos esta última, que es la corona de laurel. Y la corona de laurel, de nuevo, influye la historia romana. Y es que existía Apolo. Apolo era el dios de la belleza, el dios de la luz, era el dios, el bello, el guapo, el hombre. Y resulta que él se reía mucho de Cupido. Cupido era el dios del amor, era chiquitito, regordete, siempre tirando flechitas, y parece que se reía mucho de él. Y un día ya no aguantó más Cupido y dijo, yo me tengo que vengar, y entonces fabricó dos flechas. Una flecha de oro, que era para enamorarse perdidamente de alguien, y se la clavó el espíritu a Apolo. Y después otra flecha de plomo que era para odiar profundamente a otra persona, y se la tiró a Dafne. E hizo que se encontraran un día Apolo por un bosque donde estaba la ninfa Dafne paseando, disfrutando de la naturaleza, y ella al verlo a él salió corriendo huyendo, y él al verle a ella se enamoró perdidamente, lo que fue el flechazo de Cupido. La persiguió, entonces cuando veía que la estaba alcanzando, Dafne imploró a su padre, el dios de la tierra, e hizo que en cuanto él la tocara, se convirtió en árbol. Y ese árbol resulta que, como Dafne en griego es laurel en latín, entonces es la corona de laurel que Apolo tomó una ramita, se la puso en la cabeza, y indicó que desde entonces todos los héroes, tanto los héroes militares que ganaban batallas, llevarían la corona de laurel, así como en las Olimpiadas, todos los héroes olímpicos, o los que ganaban victoria, los que tenían victoria, se colocaban también la corona de laurel, como símbolo entonces de victoria. Interesante que esa idea, bueno, la aprovechó, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, que se hizo nada menos que, fíjense que se hizo coronar él como emperador, poniéndose él a sí mismo una corona de laurel hecha de oro, pero quizás en esos momentos, fue justo cuando empezaban en América hispana las independencias de los pueblos, y fíjense que casi todos los escudos de los países hispanoamericanos llevan la corona de laurel. Argentina, Colombia, México, e incluso los argentinos en su himno, como algunos de ustedes bien conocen, cantan, entonces, ¿cómo era? Coronados de gloria y juremos con muerte seguir, ¿no? Perdón, sean eternos los laureles que supimos conseguir. Eso es, sean eternos los laureles. Laureles que ahí era símbolo de victoria, pero también de libertad, la idea que añadieron estos países. España, como dijimos, desde siempre había sido un país de minerales, sobre todo de oro,
Y es lo que vamos a recordar ahora con las médulas. Las médulas es un lugar que está aquí cerca de León y es un lugar, no se sabe muy bien de dónde viene el nombre, pero en todo caso fue la mayor mina de oro a cielo abierto del Imperio Romano. ¿Sí? Casi 1000 hectáreas. O sea que esto era un monte amplio, extraordinario, y que acabó de esta forma. ¿Por qué? Por el método que utilizaban los romanos, que se llamó ruina moncium. Bueno, esto lo explica muy bien Plinio, el escritor romano, en su libro Naturalis Historia, justamente en el capítulo 33, explica cómo utilizaban este método cuando llevaban a cabo su sacra fames. Sacra fames es hambre sagrada y era el hambre de oro, la fiebre de oro que se dijo después en la historia. Bueno, ¿qué hacían los romanos? Pues la montaña, desde la punta de la montaña, hacían agujeros, hacían hoyos, hacían pequeñas galerías y desde arriba le inyectaban agua, le ponían agua en cantidades enormes y ese agua iba horadando la montaña. Pero al caer la montaña llevaba como avalancha, llevaba todas las piedras y todos los trozos de oro. Este avalancha llegaba a unos canales más abajo de lavado y después con hojas de brezo, que existía mucho en la región, golpeaban y así se quedaba entonces el oro, las pepitas de oro. Se supone, según los cálculos que han hecho de Plinio, se supone que se extrajeron 5 millones de libras de oro, lo que sería más o menos 1.635.000 kilos de oro. O sea que no se sabe si este método lo imitaron los españoles en América o no, pero en fin, siguieron el ejemplo de los romanos también para llevarse su oro. Esta ruina moncium, entonces, ruina viene de ruo, que significa derrumbar, desplomar. O sea, que era como desplomar la montaña. Y hoy día quedó así, una cosa, un espectáculo dentro de todo hermoso, un hermoso paisaje, porque aquí fueron explotados durante 250 años, se explotó esta zona. Es tan hermoso que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad esta región. Por supuesto que se visita, hay visitas muy interesantes, con guías, si usted quiere, explican todo esto que estamos diciendo, pero está prohibido hacer un huequito en la tierra. Está prohibido porque hubo un tiempo en que había gente que iba ahí esperando encontrar todavía pepitas de oro. Bueno, después de dominar España, de construir los puentes, las carreteras y demás, había que romanizar Hispania. Y aquí tenemos el escudo de Adriano, que fue un emperador romano o nacido en España, y en su escudo puso en la parte, en vez de la moneda, puso el nombre de Hispania, como una doncella con un ramo de olivo en la mano, un conejo, porque recuérdense que Hispania, no se sabe exactamente qué significó Hispan para los fenicios. Unos dicen que era tierra de conejos, otro era tierra de minerales. En fin, por eso quizás lo puso ahí el conejo para representar, y después con una corona de laurel. Había que romanizar Hispania, y lo primero, por supuesto, el idioma. Había que entenderse. O sea que el latín empezó siendo la lengua de comunicación, pero después, porque en cada país, en cada región, pues hablaban lenguas locales, hasta que llegó el momento en que ya fue el latín la lengua del imperio. Ya no había otras lenguas más que el latín. El latín, como bien saben, el clásico y el vulgar, el clásico más difícil de escribir y de pronunciar, el vulgar pues era más simplificado. En todo caso, Hispania dio cunas de intelectuales como el filósofo Séneca, Quintiliano, Marcial el poeta, y 3 emperadores, como hemos dicho. Los romanos estuvieron en España desde, se supone, unos 6 siglos, desde 2006 antes de Cristo al 414 después. Pues venían visigodos, los árabes, de tal forma que este latín, ya cuando los romanos dejan Hispania en el siglo V, se fue formando un nuevo idioma salido de ahí, que
es lo que se llamó las lenguas romances, como en toda Europa. Lenguas romances, es decir, la manera romana de hablar, por eso se llaman lenguas romances. Como ustedes bien saben, son estas 7 lenguas europeas. Lo que pasó en español fue muy interesante porque ese de latín se pasó primero al castellano, que fue la lengua de Castilla, como Castilla dominó a todos los demás, sobre todo después ya con los reyes católicos, con Isabel, entonces se impuso el castellano a las otras lenguas. Y después ya como idioma de España, de todo el país, fue lo que se considera el idioma español. Del latín entonces heredamos el abecedario, menos la ñ, que la ñ fue la única letra inventada por Hispania, por los frailes. Acuérdense que explicamos que cuando tenían que transcribir los amanuenses, o sea, a mano, tenían que transcribir, copiar libros, cuando había 2 Ns, en lugar de repetir la NN, ponían una nada más con una vírgula, una rayita encima, y ya era la ñ. De la gramática heredamos lo fundamental, muy simplificado. Esto fue en el siglo XV, como Antonio de Nebrija, cuando ya publicó la primera gramática hispana, española, castellana, a diferencia ya del latín, es mucho más simple, felizmente. Y después el léxico. Ahí sí, en el léxico heredamos el 70%, o sea, la base principal del idioma español está latín, griego 10%, árabe, etc. Lo interesante del idioma español es que se ha ido enriqueciendo con el árabe, con el gótico, los visigodos, y después con otras lenguas, por ejemplo, lenguas latinoamericanas han influido, y eso ha hecho que sea un idioma muy rico en su vocabulario, entre otras cosas. Queda todavía de la herencia del latín clásico vulgar lo que llaman algunos los dobletes. O sea, palabra, por ejemplo, aurícula fue de latín clásico lo que dio en latín vulgar oreja. Sin embargo, se dice todavía aurícula, los auriculares, por ejemplo, y no se dicen los orejeros o los orejones, ¿no? Auriculares se tomó el de latín clásico, lo mismo legalis, el legal, leguleyo, legalista, plenus, plenipotenciario, la palabra plenus, etc. Y después el idioma, claro, el idioma fundamental, dijimos que era el latín. Roma era el centro del mundo y se hablaba latín. Cuando viene Pedro a Roma para un poco universalizar el cristianismo, pues tomó la lengua que hablaba todo el mundo, era el latín. Es decir, que no se eligió la iglesia el latín por una cosa de doctrinal, sino simplemente porque era el idioma que más se hablaba. Y además porque era un idioma preciso, con una lógica muy rigurosa, un idioma cultísimo, ¿no? Y tanto que hasta el siglo XIX los filósofos alemanes, por ejemplo, todos hablaban latín, ¿sí? Porque era la mejor manera de expresar sus pensamientos filosóficos. Y en general en Europa hasta el siglo XVII, ¿sí? Hasta que en España, por ejemplo, el siglo de oro, XVI, XVII, era el idioma que todo el mundo hablaba, bueno, todo el mundo culto hablaba, ¿no? El latín hoy día es una lengua muerta, pero muerta en el sentido de que no evolucionó. O sea, desde que terminó el Imperio Romano, ese latín se conservó tal cual. No ha habido palabras nuevas, que eso es lo importante entonces para ser un idioma mundial. O sea, que ningún país puede añadirle un significado especial a ese esquema de palabras con su significado exacto y desde siempre. La Iglesia lo tomó, como dijimos, justamente quería ser universal, había que tomar este idioma, y muy importante para la liturgia, hasta el Concilio Vaticano II, en que ya en los años 60 del siglo pasado, donde ya se permitió que se dijeran misas, por ejemplo, en idiomas autóctonos, locales. Sin embargo, algunos todavía opinaron que es una pena, y en algunas regiones ya, en algunas ciudades del mundo, se ha vuelto de tanto en tanto, algunas fiestas, a seguir con el latín en la liturgia, que da como idioma la belleza, ¿no? Incluso, bueno, sabemos todos los músicos que dedicaron obras en latín. Y después está el vocabulario de la medicina. Bueno, aquí me permito
me disculparán mis colegas, mis amigos doctores, que me meto un poquito en esto. Ellos saben muy bien todo este tema, pero en fin, para nosotros los que no sabemos mucho, recordar un poco cómo influyó enormemente, incluso en España hasta el siglo XIX, los médicos estudiaban latín, porque era fundamental para conocer los médicos y los farmacéuticos, los dos. Y es que tiene mucho que ver en el vocabulario de la medicina. Ya empezando por medicina, medicina que viene de medeor, que significa curar, sanar, remediar, y de ahí viene médico, y también galeno. Bueno, galeno lo impusieron los romanos porque era un gran médico justamente en tiempo del emperador Augusto, famosísimo médico romano, y por eso quedó entonces ser un galeno es ser un médico también. Y después está el Hipócrates, que fue el iniciador de la medicina auténtica, porque hasta Hipócrates, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, es un personaje medio real y legendario, pero en fin, se marca como padre de la medicina porque fue el que para curar a un enfermo era un problema físico y no era un problema mágico o espiritual. O sea que para curarse una pierna había que acudir a un médico que viera el problema y no ofrecer un cordero al Dios para que se curara, en ese sentido. Entonces, muy importante, el latín, por ejemplo, para formar palabras, por ejemplo, con itis, el sufijo itis, o sea, el sufijo, lo que se pone después de una palabra, el añadido. Este ito significa inflamación. Entonces, apendicitis, se le inflama el apéndice, peritonitis, el peritoneo, fascitis, siempre es igual, ¿eh? Inflamación, es muy fácil formar esas nuevas palabras. Otras veces es una raíz latina con un sufijo griego. Recuerden que dijimos que desde el principio Roma aceptó toda la cultura griega y la adaptó después poco a poco a su estilo. Entonces había muchas cosas que heredaron, por ejemplo, este sufijo griego que significa algo que no está funcionando bien, es un estado irregular. Por ejemplo, halitosis, el aliento, cuando el aliento no funciona bien, no huele bien, entonces es halitosis y hay que curar. Otras palabras latinas que se han conservado, como enfermedad, que viene de debilidad, fragilidad, salud, tumor, de hinchazón, infarto, apretar por dentro, muy interesante, ¿no? Un infarto es dentro se apretó el corazón, un ictus, es una herida, un golpe que recibe y como hemos visto el virus, el famoso lamentablemente más famoso hoy día, el virus con corona. Y muy interesante a mí estas locuciones latinas, me encanta esta, primum non nocere, ¿sí? El médico lo primero, no hacer daño. No sé si todo el mundo lo cumplió, pero algunos quizás pierden la mano, pero primero no hacer daño. O esta también muy interesante, que además parece que es una poesía, ubi pus ibi vacua. Donde hay pus hay que evacuar, hay que limpiar. Bueno, y otras muchas que conocen rigor mortis que todavía se utiliza. No solo en medicina, sino también en las leyes, en la jurisprudencia. Acuérdense también que las civilizaciones al principio hubo un caos y a ese caos había que poner orden. Y se acuerdan que las primeras leyes que conocemos en la civilización occidental eran de Código de Hammurabi, que eran esas 320 leyes basadas en la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Los romanos no adaptaron mucho más todo eso y al principio se regían por las costumbres de los mayores, mores maiorum. Es decir, lo que hacían los ancianos, eso había que hacer. Es lo que se llama hoy día el derecho consuetudinario. O sea, lo que se decide la gente hacer, lo que acepta es lo que hay que hacer. Hasta el siglo V antes de Cristo, donde ya dijeron no es posible eso porque lo que permitía que cada uno lo hacía a su gusto e interpretaba la costumbre de diferente manera. Entonces se establecieron las 12 tablas, famosas 12 tablas. ¿Por qué tablas? Bueno, porque resulta que primero las escribieron y resulta que los encargados, los abogados de ese tiempo, interpretaban la ley como él quería.
y como nadie sabía el contenido más que ellos, podían aprovecharse de esa situación. Hasta que ya entonces obligaron a que esas leyes estuvieran en tablas, en planchas de bronce, que estuvieran escritas y que estuvieran expuestas al público. Así que todo el mundo podía saber de qué se trataba y entonces cómo podían interpretar esas leyes. Lo interesante de las leyes romanas era para asegurar la igualdad. ¿Sí? Lo que dijimos, se dice hoy día, todos somos iguales ante la ley. Eso ya salió aquí desde el siglo V antes de Cristo. Felizmente eso se ha mantenido en toda la historia de la jurisprudencia. Destaco nada más tres detallitos de estos derechos civiles que impusieron los romanos, y es lo que ellos llamaban el derecho al apellido. O sea que para ellos cada persona podía tener lo que se llamaba la trianómina, o sea, 3 nombres: el prenombre, el nombre y el cognomen. O sea, nombre, apellido y sobrenombre. ¿Sí? Ya dijimos, por ejemplo, que César Augusto, ¿sí? Claudio César Augusto, ese Augusto es un sobrenombre que él se puso como majestuoso, como sublime. Y esto dio lugar al principio a los apellidos españoles. Apellidos españoles que se añadían este sobrenombre. Si era Juan, Juan Pérez y había nacido en el Valle, pues era Valle. Si había nacido en cueva, en una cueva o cerca de una cueva, era Juan Cuevas. Si era la profesión de uno era pastor, pues era el apellido de pastor, o zapatero, que hemos tenido un presidente también, o calvo, rubio, según el físico de las personas, o moreno, como podía ser también. O sea que todo eso dio lugar a ese sobrenombre, dio lugar a los apellidos hispanos, que dicen que hasta el siglo XV fue cuando ya no se inventaron más, sino que se heredaban el apellido de los padres. Y es cuando empezó el linaje. El linaje quiere decir línea, una línea de familias, y sobre todo las familias más prestigiosas que querían conservar esos apellidos ilustres. Y después, muy importante también, es que estableció derecho a contraer matrimonio y a renunciarlo y a cortarlo. O sea que el derecho era, establecían una especie de contrato, el hombre y mujer que se casaban, y después si fallaban algunos términos del contrato, se podían divorciar, o sea, cortar ese matrimonio. Y después derecho a poseer, adquirir, a transmitir propiedad, en fin, todas estas cosas que hoy día parecen naturales y que ya se estableció en Roma y heredamos todo el mundo hispano desde el siglo V antes de Cristo. Y después también el fundamento de las instituciones políticas. Hoy día la mayoría de las organizaciones políticas desde el mundo actual tienen su origen en Roma. ¿Sí? Por ejemplo, los conceptos de república, res pública, la cosa pública, la dictadura, el poder central, el senado, el plebiscito, cónsul, magisterio. Todos estos son no solo palabras, sino conceptos que heredó la jurisprudencia y la política de los tiempos de los romanos, añadiendo además las palabras heredadas de los griegos, ¿no? Como democracia, el mando del pueblo, etc. Y también el Capitolio era de las, acuérdense que en Roma tenía las 7 colinas de Roma, y una de ellas era el Capitolio, que es donde fundó la ciudad Rómulo, y es ahí donde estaba el centro político y centro religioso de Roma. Y entonces por eso de Capitolio, de cápita, de cabeza, de centro, después en muchos países tienen su Capitolio, por ejemplo el de Estados Unidos o Texas, donde está el poder legislativo. A veces se unen todos los poderes, pero en fin, según cada país es diferente. La religión también es una cosa que nos trajeron a España los romanos. Existe todavía un templo en Mérida. La mayoría de los templos fueron o derribados o fueron hechos después iglesias. Pero lo interesante es la evolución de esta religión. Cuando llegaron entonces, tenían el politeísmo en numerosos dioses,
Y no solo eso, sino cuando llegaron los romanos a Hispania, eh, ya con Pedro en Roma, desde el primer momento no aceptaron la religión cristiana. O sea que en Hispania también fueron perseguidos los cristianos. Y acuérdense que entonces nos dice la historia o leyenda, quién sabe, que aquí vino cuando Jesús mandó a sus discípulos a todo el mundo a predicar la buena nueva. A España le tocó Santiago, Jacob, que vino a España y que se desesperó un poco porque parece que los habitantes, los hispanos, no querían saber mucho de religión, y hasta que se le apareció la Virgen en un pilar, la Virgen del Pilar, para decirle que no, que se mantuviera, que igual iba a ser gente buena. Menos mal que la Virgen acertó, por lo menos la mayoría son buenos. Y fue perseguido después cuando regresó Santiago a Jerusalén para una reunión con los otros apóstoles, fue martirizado y ejecutado. En 313 resulta que había el emperador Constantino, estaba en lucha con Matencio, que otro que le pretendía también el poder. Entonces, justo la noche anterior, estamos aquí con Constantino, la noche anterior del enfrentamiento, dice que se le apareció en sueños una imagen con la cruz y el monograma de Cristo, y diciéndole estas palabras, o tenía escrito: Inoc signo vinces, con este signo vencerás. Entonces él, a la mañana siguiente, les dijo entonces a sus soldados que había tenido ese sueño y que pusieran el signo es el monograma de Cristo. Esto es Christos en griego, es Cristo, y de ahí acuérdense la palabra, no se pronuncia X, sino J, acuérdense México, como Javier. Entonces, con este monograma se pusieron sus banderas y triunfó Constantino. Entonces, en el 313 promulgó el edicto de Milán para que no se persiguiera al cristianismo. O sea que permitió que cada uno se llevara por la religión que quisiera, como está en este cuadro, instituyó que cada uno, no había persecución a ninguna religión, sino que era libertad, tolerancia para todas las religiones. Este Constantino fue muy importante porque fue el que llegó a Bizancio. A Bizancio le cambió el nombre, quiso imponer en Bizancio una nueva Roma y le puso el nombre de Constantinópolis. Constantinópolis, la ciudad que después llegaron los otomanos y le cambiaron el nombre, que es el nombre que conserva hasta hoy día. Y entonces, esa fue una parte, 313. Pero resulta que después, pocos años después, llega Teodosio como emperador, fue el último gran emperador, y entonces ya dijo que no solo se toleraba el cristianismo, sino que se hacía la religión del Estado. Y se expandió entonces por toda Europa, fue el gran esplendor del cristianismo desde el 380, con algunos problemas porque justamente ahí empezaron los fanáticos a perseguir justamente ahora a los ateos o a los politeístas. Pero en fin, fue desde entonces cuando, algunos dicen que para bien, otros para mal, el Estado y la Iglesia Católica estuvieron durante siglos mancomunados, unidos. Se supone que el segundo rey, o sea, aparte de Rómulo, primer rey de Roma, el segundo fue Noma Pompili, y el Noma Pompili fue el que estableció que el año se dividiría en 10 meses. Eso fue ya en el 753 antes de Cristo, que se supone que es cuando empezó Roma. Los primeros nombres, el primer nombre que le daba al primer mes era Marcius, era Marte, el dios de la guerra, muy importante para los romanos. Después era April, por el mes que se abre la vegetación, April por apertura de toda la vegetación. Después Maius, que era la diosa maya, era la diosa justamente de la naturaleza. Junius, de Juno, era la diosa muy importante para los romanos porque era la diosa de la maternidad.
Y claro, maternidad quiere decir familia, quiere decir hijos. Sin hijos no hay, el mundo se acaba. Entonces había que tener hijos y por eso era muy venerada por todos los dioses esta Juno. Y después ya no tenían nombres. Le daba el quinto mes, Quintilis, el sexto mes, Sexilis, el séptimo mes, así hasta el 10º mes, December. Pero ¿qué pasa? Llegó Julio César en el 46 a.C. y dijo que faltaba, que esto no estaba de acuerdo con la luna y con el sistema de medición del tiempo. Y él mandó que investigara a uno de sus científicos que investigara y se basara en el calendario de los egipcios. Y entonces él instituyó con este experto, le añadió entonces dos meses al principio. El Januaris dedicado al dios Jano. Jano era el dios de las dos caras. Y lo pusieron, era el dios de las puertas, de las grandes puertas, porque miraba para un lado y para otro. Jano en diciembre mira a enero y a diciembre, está entre los dos lados. Por eso le pusieron el nombre de Jano el primer mes y después Febrarius, porque en febrero se celebraban unas fiestas, se llamaba así, fiestas breviarias, eran fiestas expiatorias, es decir, había pasado todo el año, una especie de examen de conciencia de todo lo mal que había hecho uno, y era la expiación para empezar ya en Marcius, en Marte, para empezar ya con pie firme el nuevo año. Y después entonces todo lo demás era igual, pero el quintilis, o sea, el mes quinto, decidieron, a la muerte de Julio César, decidieron poner el nombre de Julio en honor a Julio César. ¿Y qué pasó? Augusto, que lo sucedió, dijo, ¿por qué Julio César, mi antepasado, y yo no? Entonces él se puso el nombre de Augusto al mes sexto. Y es así como queda entonces hoy día y como está en buena parte del mundo este calendario de Julio César impuesto ya desde el año 46 a.C. También heredamos los días de la semana. Los días de la semana eran dedicados los romanos a los astros. Así tenía el domingo, era el día del sol. Acuérdense que el sol para todas las civilizaciones ha sido el primer dios. Incluso los incas, los aztecas tenían el sol como el gran dios, porque era el que daba vida a todo. Si hay sol, hay vida; si no hay sol, era la oscuridad. Entonces el domingo, era el dies solis. Después el día de la luna, día de Marte, Mercurio, etc. ¿Por qué uno dice, por qué lunes? ¿Por qué todos eran en plural? No porque fueran varios días, sino es un solo día. No más que los romanos decían luna dies. Ellos podían poner el día delante o después, como si dijéramos día lunes o lunes día nosotros. Ellos decían, sí, entonces el lunes 10 sale lunes, acabó el 10 y se quedó con la S final. ¿Qué pasó? Que los cristianos consideraban que Jesús era el sol del cristianismo, el sol del mundo. Y entonces le pusieron a domingo, de Dominus, que es el Señor, le cambiaron día domingo en lugar del día del sol. Y aceptaron también el sábado, no por Saturno, sino por el sábado, por el Sabbat, el sábado, día bíblico, día de los judíos, día sagrado de los judíos. Y todos los demás, fíjense que entonces en lenguas romances, todos tenemos en francés, no más que en francés justamente conservaron la tradición romana de decir día después, lunes, lundi, mardi, mercredi, ese di es día. Lo mismo tenemos en inglés, aunque no sea una lengua románica. En inglés, Monday, Tuesday, Wednesday, el day detrás. En alemán también, Sonntag, ese tag como día. Bueno, todo el mundo tiene, menos los portugueses.
Resulta que los portugueses, hubo un obispo llamado Martín de Braga en el siglo VI que él celebrando la Pascua, el día Pascua después de Semana Santa, o sea, el día del nacimiento, de la resurrección de Jesús, entonces en sus predicaciones dijo como que era el día más importante del año y para los cristianos es el símbolo de la resurrección de Jesús. Entonces ese día era el día festivo, el día más importante. Y todos los demás dependían de este día. O sea que si era el domingo, día del Señor, día de la resurrección, día del triunfo, el segundo día pues, sería el lunes, sería segunda-feira, terza-feira, cuarta-feira y así. Y entonces cambió de lunes a martes porque él dijo que no quería que los días de la semana se hiciera un reconocimiento a dioses paganos o a cosas, astros o satélites, lo que fuera, ¿no? Tenían que ser nombres religiosos, entonces que todo estuviera conectado con el primer día santo, que era la primera feira, que sería el domingo. Y así se conserva hasta ahora, no más que en Brasil, como saben, ya se elimina y ya se dicen con decir terza, cuarta ya no tiene necesidad de decir feira, sino con cuarta ya saben lo que es. Nos vemos en segunda. Y así es. Otra cosa importante que heredamos de ellos fue la división del día y las horas. No más que esto ha evolucionado mucho, porque entonces el día se dividía simplemente. Cuando había luz era el 10 y cuando no había luz era la vigilia. De nuevo, el sol era el que iluminaba la asistencia. Entonces inventaron este orologium, ¿sí? Orologium, que entonces oro es hora y logium es el que señala, el que dice la hora. ¿Sí? De ahí salió la palabra en castellano, entonces reloj. Entonces dividían el día en 12 horas, pero cambiaban según invierno y verano. Claro, el día era más corto en invierno, entonces las horas, porque ya cuando no había luz no se podía ver este reloj, entonces ahí acababa el día para ellos. Y ahí salían entonces los nombres, por ejemplo, de los que fue muy importante en la Edad Media para los monjes y frailes que tenían que rezar 7 veces las oraciones, lo que llamaron las horas canónicas o horas del oficio divino, tenían que rezar en horas determinadas y fueron los primeros que empezaron a investigar un poco cómo cambiarle y cómo hacer un reloj utilizando pesas y demás para poder saber ellos cuándo tenían que rezar. Interesante esto que se ha encontrado en un reloj romano de bolsillo, debe ser algún suizo que ya por ahí investigó y se dice esto para llevarlo portátil y ponerlo en una dirección del sol y poder saber la hora. Lo importante entonces es que fue muy difícil la medición de las horas y aunque esto no era reloj, pero inventaron ya heredado de los egipcios la clepsidra o reloj de agua. Esto fue adaptado por un arquitecto romano que veremos después, y era lo que llamaban el reloj nocturno. Claro, no era reloj, era una especie, como digo después, de cronómetro. Es decir, si por la noche tenían que hacer algo que durara una hora, entonces le ponían el dispositivo, le sacaban el tapón y el agua se vertía durante una hora, se acabó. Ya sabían que había pasado una hora, o 2 o 3 o lo que fuera. De ahí salió también después el reloj de arena. Reloj de arena, yo no sé si, bueno, alguno de ustedes se acuerda, en España, por ejemplo, yo me acuerdo de pequeño, cuando la casa había que hacer una comunicación telefónica con otro lugar de España, entonces llamaba a la telefonista, señorita, por favor, quiero conexión con Valladolid. Ok, bueno, espera un momento, los cables y demás. Señor, la comunicación está. Y entonces había que darle vuelta a este reloj de arena porque marcaba los 3 minutos. Los 3 minutos era la norma mínima. Después, todo lo que pasaba de 3 minutos era carísimo, entonces había que controlar. Me acuerdo ese que era reloj de arena. Se controlaba también en exámenes, en juicios, en la iglesia, y servía como cronómetro, como hemos dicho. Y otra cosa que heredamos también fueron los números romanos, hasta que llegaron
los árabes y ellos trajeron a España los números arábigos que habían ellos heredados de la India, los sistemas indios. Pero se conservan en nuestro idioma estos números romanos, como es muy fácil, a base de palitos, eran más, dos, tres, si ponía delante era uno menos, si se ponía detrás era uno más, hasta tres, en fin, 50, 100. Hemos heredado hoy día, se siguen utilizando para reyes, por ejemplo, para la historia, para congresos, para onomástica, para celebraciones. Por ejemplo, estudiamos Alfonso X, pues el rey sabio, era hijo de Fernando III y vivió en el siglo XIII. Y hay una pequeña diferencia, es que en español hasta 10 se utilizan los ordinales, un primero, segundo, tercero, décimo. A partir del décimo ya se dicen los numerales normales, ¿no? Los cardinales, por ejemplo, siglo XIII. Entonces, Alfonso X, pero Alfonso XII. Y así lo mismo, siglo XXI, no se dice XXI, siglo XXI. Y como siempre queda hoy día, es pongo como símbolo de la elegancia de los números romanos que siguen, como digo, para la publicidad se utiliza mucho. El olivo fue otra gran herencia de los romanos. Ya teníamos en España, tenían los fenicios, habían introducido ya el olivo, pero fueron los romanos los que lo desarrollaron mucho. Y después vinieron los árabes que también, como ser del norte de África o el Mediterráneo, también trajeron nuevas variedades de olivo y sobre todo cambios en los vocablos, porque el latín era el olivo, era el olivar, el conjunto de olivos, y la oliva, el fruto, digamos. En cambio, del árabe, ellos decían azayat, azait, de ahí salió aceite, aceituna. Entonces en España se pueden decir los dos. Se dicen olivares, por ejemplo, pero se dice aceituna. También en el norte de España se dice oliva. Pueden ser intercambiar los dos. En todo caso, el aceite, la base de la dieta mediterránea, sigue siéndolo. Y para expresar la importancia que tuvo para Roma el aceite venido de Hispania, si van a Roma y tienen un tiempito, pueden ir a visitar el monte Testaccio. Testaccio viene de testa, que es cabeza, pero viene también, quizás el origen de la palabra, de teja, y monte de Cochi. Cochi es un poco los residuos, los restos, trozos. Y con eso se formó una colina artificial. Fíjense qué importante colina, hay todo un edificio aquí en medio, las casas se ven chiquitas, es una inmensa colina junto al río Tíber que está hecha de millones de ánforas rotas. Se supone que hay 53 millones, según estudios, por supuesto, de cálculos, de todas las ánforas que venían, todo el aceite que llegó de España a Roma, a Italia, y que todavía sigue siendo hoy día, siguen comprando mucho aceite español. Aquí está una ánfora bética, y de todas esas llegaban, las cortaban. ¿Qué ejemplo nos daban los romanos en lugar de hoy día? Tanto plástico tirado por todos lados, tantas botellas de plástico arrojadas a los ríos, a las calles. Y miren ellos, qué maravilla esa organización, y que nos sirve hoy día como para conocer esa antigüedad, porque ahí se pueden analizar la cantidad de litros que llegaron, cómo cambió el aceite, los tipos de origen, en fin, todo un estudio muy interesante. Y sigue hoy día siguen los olivares, por ejemplo, estos olivares de Jaén, una linda foto, me encanta ese trabajo, la cantidad de años produciendo oliva y todas esas colinas. Y también los olivares milenarios sevillanos en Lima, Perú. Y ahí estoy, creo que recordar a mi amigo y antiguo alumno Jorge Beitía, que él visitando años atrás a Lima con él me enseñó los lugares lindos de su ciudad, y me llevó a dice, verá que le va a gustar mucho, y es este parque, se llama Parque El Olivar, y están los olivos que llevó Antonio de Rivera en el año 1560.
sea, de los primeros españoles que fueron allá, gobernantes, llevó olivos sevillanos y todavía existen, ya llevan, ¿cuánto? Más 400 años floreciendo. Hoy día se producen 3.000 millones de litros al año de aceite, este aceite de oliva, 96% de países mediterráneos, y de esos el 50% de España. O sea que España es el oro líquido para España el aceite. Bueno, ya vemos todas las cosas que están introduciendo y al final Roma, después de las leyes, de la costumbre, de los días, semanas, también impone su modus vivendi, es decir, el estilo de vida. Había que hacer como en Roma, porque esto era parte de Roma. Acuérdense que Aristóteles decía que dividía el día en los 3 ochos. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para el ocio. Que ocio no significa, no es el dulce farniente, no hacer nada como inventaron después los italianos, sino el hacer algo que te enriquezca, algo productivo. El ocio era una ocupación donde uno se desarrolla espiritualmente, intelectualmente, conversando, yendo a teatro, leyendo, es decir, desarrollando ese mundo interior que todo el mundo posee. Pero los romanos, bueno, aceptaron esos 8, pero dijeron, mire, aquí vamos a dividir en 2. Está el ocio, que es lo más importante, que son las ocupaciones placenteras. Vamos a ver circos, a divertirnos, al teatro, a leer, a la oratoria, pero lo que no es ocio es negocio, o sea, no ocio, o sea, el negocio, que era la guerra, la política o el comercio. O sea que el negocio que utilizamos hoy día era lo que los romanos designaban como no ocio. Eso no era placentero. Y en el ocio, claro, habían grandes actividades para divertir a la gente. La primera de ellas era el teatro. El teatro teatro significa lugar para ver. El teatro es un lugar para ver. Entonces dividían, fue el Vitruvio el que hizo esta imagen extraordinaria, fue el arquitecto, ingeniero romano, que fue un gran ídolo para Leonardo da Vinci, que leyó mucho a Vitruvio, le ayudó mucho en su inventiva. Entonces hizo este croquis de un teatro, de la orquesta con las diferentes capas y demás. Este es el Teatro de Mérida, que vamos a ver después en detalle, con todas las plantas y demás. Crearon 7 teatros en Hispania, son muchos teatros, algunos de ellos todavía se conservan. Y después estaban los otros. El anfiteatro era teatro circular, teatro para ver, alrededor. Anfi es alrededor. Y entonces aquí aquí era, digamos, el teatro era más culto, eran obras dramáticas o de música o de mimos que le gustaba mucho. Aquí entonces era pura diversión para el pueblo, para el pan y los circos, donde pues hacían animales, las luchas de los gladiadores, luchas de animales, etc. Ellos se consiguieron 4 en España y después los circos. Circo, que viene, circo es el diminutivo de circulus, que es de circular, de dar vueltas. Y se quedó circo, que veremos más adelante. De los teatros, entonces, está el Gran Teatro de Mérida. Acuérdense que esta la ciudad fundada por Augusto, el emperador Augusto, siglo XV, XVI. Es un ejemplo y todavía se conservan así tal cual, donde estaba el púlpito, que era la tribuna, la orquesta donde estaba el coro danzante. Después las tribunas dividían en 3 partes. La primera era la previa, que era para los dignatarios con sus esposas. La segunda para el pueblo y la más arriba era para las mujeres. O sea que si no eras mujer, si no era la mujer de un dignatario de Roma, tenías que irte arriba, lo que denominamos el gallinero. Después estaban los vomitorium. El vomitorium es que vomitaba gente, o sea, echaba gente cuando salían para evitar las aglomeraciones. Tiene estos 2 vomitorios que por donde la gente salía o entraba. Así es como se supone que era, después de estudios que han hecho, este teatro de
de Augusta Emérita, de Mérida, el príncipe de los monumentos antiguos, aquí por supuesto con la figura de Octavio arriba. Y esto es como es hoy día. Hoy día fíjense que todavía todos los veranos se realiza el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Fíjense qué maravilla por la noche, iluminado por las estrellas y acudir al espectáculo donde se pueden ver obras de Lope de Vega, obras de Calderón. Qué emoción ver ahí al Peribáñez o el... ¿Quién mató? Que pregunta el juez, ¿quién mató al gobernador? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todo el pueblo, señor. Gritar eso todo el mundo ahí, como ha ocurrido varias veces, participando, o escuchar ahí a Segismundo con ese monólogo. Apurar cielos pretendo, ¿por qué me tratáis de así? Ese monólogo interior tan interesante de la vida del sueño, que es la vida una ilusión. En fin, no me largo por ahí, pero es muy emocionante poder ver una obra de teatro clásico todavía en este lugar. Y después se conserva un anfiteatro, fíjense las dimensiones, también extraordinario, grande, el anfiteatro romano de Tarragona, está hecho junto al mar, no por la belleza que da el mar, sino porque aquí podían acudir los barcos con los animales y los gladiadores y demás, era más práctico la movilidad. También los vomitorios ahí, los grandes salidas. Y después estaban también los circos, estuvo, en España dijimos que hubo dos, se conserva todavía de Mérida, de Augusta Mérida, el concilio siglo I, eran para carreras de carros y se denominaban cuando era una viga era por el yugo, ¿sí? El yugo que une a los dos caballos, por eso se llama cuando eran los dos, era una viga, si eran 3 caballos eran triga, y si eran 4 caballos era cuadriga. ¿Sí? Son los diferentes tipos de caballos para sus carreras. Esta famosa cuadriga, como todos pueden imaginar, la famosa en Berlín, en la puerta de Brandeburgo, que fue la primera puerta que abría las puertas para Berlín, tiene arriba entonces esa cuadriga famosa. Y después estaban las termas. Se dice que el romano era un amante del agua, desarrolló la cultura del agua, ya hemos visto con acueductos, ríos y demás, pero también para la satisfacción personal. Se dice que no bañarse era antirromano, o sea que el romano tenía que acudir incluso varias veces por semana a estas termas, terma que viene de palabra griega, que viene de calor, ¿sí? Porque era un lugar para la higiene, era un lugar social donde la gente iba, discutían, hablaba de temas de una manera distendida y demás. Esas partes tenían las 3 partes de caliente, fría y tibia, en caldario, en frigidario, en tepidario. En fin, eso han podido saber, han podido escuchar. Pero lo más interesante de todo esto es que se inventó, fueron ya muy famosas cuando se inventó el hipocausto. Esto fue un ingeniero romano llamado Cayo Servio Orata, en el siglo I a.C., que descubrió entonces que poner fuego y mandar ese fuego al interior, ¿sí? Con ese suelo que calentaba a toda la sala, toda una sala. Y todo para el caldario era así. Arriba no sabían que había fuego abajo, pero estaban calentando y eso era una calefacción que estaban continuamente, claro, los esclavos metiendo leña continuamente, así que se mantenía caliente todo con salidas para el aire, en fin, todo acondicionado de tal manera que es una maravilla. Y después estaba el deleite por la belleza. En sus casas eso ha heredado también el gusto por la belleza que no traían, por ejemplo, los bárbaros o los visigodos. Aquí era más, había que vivir de una manera agradable, observando todo, los mosaicos, las casas, eso es en itálica. Y después los arcos de triunfo, arcos de triunfo, los arcos conmemorativos, todavía se conserva uno aquí en Tarragona. En fin, que era gente que sabía vivir e introdujo y en España nos dejó, y esperemos que de España pasara algo también a la América hispana, ese gusto por la belleza, por lo lindo, por lo agradable de vivir.
Y nos dejó también otra cosa muy interesante, y con esto voy terminando, es un tópico, lo que llamo un tópico literario, que es el Carpe Diem. Esto en unas odas de Horacio en el siglo VIII antes de Cristo aparece esta palabra que después la sacaron de un poema y la sigue utilizando en el sentido de aprovecha el día, aprovecha la ocasión, aprovecha el momento. Claro, una palabra que ha sido muy interpretada en la Edad Media, por ejemplo, eran para te vas a morir, aprovecha el momento, está limpio tu conciencia porque te mueres en cualquier momento. Después evolucionó mucho. Hoy día, al final uno dice carpe diem, sí, aprovecha el día, pero sobre todo disfruta el día, disfruta el momento. Y eso espero que es lo que hayan podido hacer ustedes. No sé si ha sido muy pesado, no sé cómo estamos de hora, pero en fin, ahí termino. Gracias por su paciencia, por haber atendido. Espero que algo hayan disfrutado, hayan recordado. No sé si todavía quieren hacer algún comentario, alguna pregunta o han añadido a lo que he dicho. Con mucho gusto podemos conversar un poquitito. Tiene la palabra, señor presidente. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente charla, como siempre. Enhorabuena. Y le pediría a la gente ahora que abra los micrófonos y las cámaras, por favor, y si quieren hacer algún comentario, o si no, hacemos una foto. Sí, es así. ¿Sí? No hay nada, todo hay que decir. Bueno, pues entonces nos ponemos para la foto. No, vamos a pregunta. ¿Alguien más que vaya a su cámara, o si no, hacemos una foto? ¿Alguien que quería hablar? No. Sí, yo tengo una pregunta. A ver. Más que tu opinión personal, Juan Carlos, primero muchas gracias por la presentación. Y yo quisiera preguntarte, ¿por qué los romanos absorbieron tanta cultura de los griegos y la enseñaron al resto del mundo y los griegos no lo hicieron? ¿En qué consistió ese cambio? No, ¿cómo los griegos no lo hicieron? Porque ya la civilización griega había terminado. Acuérdense que la historia está hecha por civilizaciones que empiezan, aumentan, llegan al sumo y empiezan a bajar, como ocurrió al Imperio Romano. Entonces, Grecia había ocurrido lo mismo. Grecia ocupó un lugar de esplendor en los siglos, no me recuerdo el nombre, pero hubo un siglo extraordinario de los grandes filósofos y después decayó. Y lo bueno es que Roma supo aprovechar todo eso. Como España aprovechó también de ellos, como hemos visto toda esa cultura. Y es así, es la historia. Fue la inteligencia de los primeros romanos de aprovechar todo lo bueno que tenían. No solo de Grecia, sino también de Egipto. Y Julio César, por ejemplo, aprovechó muchas cosas cuando estuvo en Egipto, aprovechó muchas de esas tradiciones. Egipto, que había sido una civilización que también decayó. O sea que es el ciclo de la historia del mundo. Suben, llegan a un progreso y bajan. Roma, como habían visto todo ese imperio romano, es que en el fondo, como lo ocurrió a España, era imposible dominar a todo ese mundo, ese imperio. Era una locura. Como España era una locura dominar todo el continente americano. Pues era lógico que se dividiera. Sí, no sé si... Sí, muchas gracias. La respuesta. Aquí, maestro. Ajá, dígame, don Jorge. ¿Cómo estás? Dígame, sí. Muchas gracias por mencionarme. Puede ser. Te mando un abrazo muy grande. Yo soy el discípulo que mencionó Juan Carlos en su disertación. Y nos debes una disertación más. ¿Qué pasa en España después de los romanos? ¿Cómo aparecen los vascos, los gallegos, todos los pueblos que después forman la Gran España? ¿Ya? Sí, sí, hasta la conquista de América, diría yo.
Sí, hay mucho que hablar. Si les interesa, creo que podemos seguir hablando, porque después vinieron los visigodos, que también algo dejaron, y sobre todo los árabes, después fueron Eso 8 siglos sería que dejaron fantástico. muchas cosas. No solo como los romanos en arquitectura, escultura y demás, sino también en el pensamiento, en la filosofía, en la manera de vivir y de vestir y de poesía. Por ejemplo, fueron los que originaron la poesía en castellana, la originaron ellos, ¿no? Sí, hay mucho que hablar. Ya hablaremos. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Un abrazo muy grande Gracias. y un saludo a todos. Gracias. Muy bien. Pues os pido una sonrisa a todos, que ya hago la... Yo no los veo a todos. ¿Cómo? Que estoy... Yo, yo os veo a todos, ¿eh? Sí, bueno, yo no veo. Bueno. Sonrisa, entonces, 1, 2, 3. ¿Otra? Uy, un momento, que no... No salió. No salió. Ahora. Está bien. Gracias. Siento enormemente, discúlpenme de nuevo distraído, no los veo. Quisiera saludar a cada uno. No los veo bien, pero en fin, espero que hayan disfrutado y será hasta la próxima. Ahí veo algunos por ahí saludando, sí, mucho gusto. Muchas gracias. 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 Gracias, Juan Carlos. Que la vida lindo. Gracias. Gracias. Bye. Bendiciones a todos. Ponemos ahí en el chat. Adiós los morenos. Antonio, la... 20 gente. Gracias. Muchas gracias. Bye. Chao. Un abrazo, Juan Carlos. Chao. Chao, seguir bien. Bye. Gracias, Juan Carlos. Ándale, Gracias, pues. Juan Carlos. Profesor. Un cariño a Katy. Gracias, cómo no, de tu parte. Sí, saludos. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Hay que Un cerrar. gran Gracias, Cris. placer. Hay que cerrarle. Jesús. Y aquella está encantada. Adiós, don Arturo. Tuto. Adiós, Juan Carlos. Saludos. Hasta Un abrazo. pronto. Adiós, hermano. Hasta luego. Adiós, Antonio. Gracias. Adiós, Juan Carlos. Chao. Chao. Chao, bonita. Y esa que se está riendo y tantos saludos. Niña, no te rías. Esta chica quién es. Vaya, no, su hija. Adiós, Moreno, querido. es hija de él. No sé, En no el sé Jesús. escribe. Jesús. Don Jesús. Saludos. Jesús está en silencio, no lo escuchamos. ¿Cómo? Que Jesús está con el micrófono apagado. Ahora ¿No? sí, dile. Sí, aquí estoy, lo acabo de restablecer. Muchas gracias por tan linda presentación, Juan Carlos. Nada, Como Jesús. siempre, muy brillante, ¿eh? Muy agradecido. Me alegro que te haya gustado. Igualmente, yo también. Es un placer. Placer tenerlos ahí. Poder... Aquí está conmigo Ricardo Danel, que lo vamos a hacer que se asome. Don Ricardo, un abrazo. Nos ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Ok, me alegro mucho por todos. Muy bien. Gracias. Gracias. Un gran abrazo, manío. Todo de bueno. Adiós. Sí, gracias. Sí, muy amable. Sí, gracias, doctor Moreno. Muchas gracias a usted también por estar acá. Está presente. Pepe y Karen, Arturo. Buenísimo. Arturo de Miguel, nada menos. A ver, no te veo, señor presidente. Estás en silencio, Arturo, estás con el micrófono apagado. ¿Quién, yo? No, Arturo. Arturo. No, lo tengo prendido. Ahora sí. Ok. Pues gracias, Juan Carlos, como siempre. Como te he dicho siempre, ya es otra pluma en tu sombrero. Y me gustó mucho, aparte de la historia, una de las cosas que a mí me apasionan es la filología. Entonces, cuando hablas de las etimologías,
Me encantó. Toda esta explicación de las palabras y lo que usamos y de dónde vino, increíble, increíble. Yo creí que yo sabía todo y ya ves, me lo has Bueno, demostrado. hoy todos sabemos. Me has demostrado Por eso lo que no lindo es sé nada. intercambiar. Es Me has intercambiar. demostrado que no Qué sé nada. bueno. Felicidades, ¿eh? Felicidades. Gracias, querido. Gracias, Arturito. Gracias por conectarte, Arturo, desde San Miguel. Sí, aquí. Y no solamente de San Miguel. Saludo con un mezcal muy bueno. Muy Qué bien. bueno. Brinda por Roma, por la antigua Roma. Por la antigua Roma y por Hispania. Eso es. Muy bien, gracias. Una de las cosas que no sé, no creo que lo hayas mencionado fue Itálica, ¿sí? O sí mencionaste Itálica. Sí, ¿cómo? ¿Qué de Itálica? Bueno, la ciudad de Itálica, a un lado de Sevilla, del otro lado del río. Sí. Ahí nacieron 3 emperadores romanos. Es que no oigo bien. ¿No me oíste? No, Pero es que no recuerdo si mencionaste Itálica, la ciudad de Itálica. Itálica, sí, en Sevilla, al lado de Sevilla. En Sevilla. Sí. Sí. Sí, ¿Sí la es mencionaste? que tenía mucho más. Y he cortado, tenía para. No, al final no sé cuánto tiempo duró. ¿Cuánto tiempo duró? Sí, porque ahí nacieron 3 emperadores romanos. Sí, pues justamente. Sí. Que lo mencioné. Mencioné antes que hubo los 3 que mencioné. Pero no me dio tiempo porque había muchísima. Corté. Porque No, es que es un tema larguísimo, pero yo creo que Pero muy interesante. Muy bien, lo pusiste muy bien, Juan Carlos. Felicidades. Felicidades. Bueno, me alegro que disfruten, que hayan disfrutado. Seguiremos disfrutando la próxima. Qué bien. Y espero que ya me arreglen. Ay, cómo he sufrido con este aparato, por Dios. Pero bueno. Y, bueno, una cosa que quisiera mencionar, no sé. Menos mal que tenía. Menos mal 2 cosas. Menos mal que tengo esposa y que esa esposa tenía una computadora. Porque si no, si me hubiera fallado una de las 2, me hubiera pegado un tiro. Pero en fin, tengo las 2. Quisiera mencionar más una sola cosa. No sé si todavía nos están escuchando algunos miembros del Ateneo, pero yo que les quiero decir, esta es una muestra de lo que nos estamos perdiendo cuando no asistimos a las pláticas de la Casa de España. Sí, ya saben que están invitados siempre. Pues yo no recibo los correos. Bueno, pues ahí aproveche que está el presidente para presentar las quejas. Para presentar las quejas, ¿sí? ¿No recibes correos? ¿En serio? ¿Cuál es tu correo electrónico? Es CHRIS con la rayita abajo. Muy caos. NEUHAUS. ¿Sí? S de Samuel. Arroba SBC GLOBAL.net. Bueno, yo la pongo en esta distribución. Sí, batallas, me puedes avisar, Sidney. Pero recibías correos antiguamente, ¿no? Cuando los mandaba Katy. Pues. Porque hay veces que es, a lo mejor tengo que mirarlo. Estoy mandando, pero por alguna. Desde que dejó Katy de mandarlos, ya no los recibo. Ya no recibo correos. Voy a mirarlo. Y te escribo. Gracias. Te lo agradezco. No, cómo no. Porque me encantan las pláticas del doctor Moreno. ¿Qué va? Ay, gracias. A todos nos gustan. Sí. Gracias. Bueno, de todos, pero es un placer para mí. Qué bien. Gracias. Bueno, pues nada, que les vaya bien. Saludos y será hasta la próxima. Disfruten. Bueno, vamos a tener la plática también. ¿Iba a hacer algo Ricardo o no? Hoy no.
Hoy no. Ah, hoy no. Ok. Sí. Adiós, Ricardo. Que vaya lindo. Gracias por estar ahí. Ok. Que Bueno, pasen pues, buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Karim. Solo les quiero recordar, la ciudad de San Miguel está increíble y están ustedes invitados a esta que es su casa. Gracias. Gracias, Arturo. Disney, Gracias, te he Arturo. hecho esa invitación, ¿verdad? ¿Perdona? Te he hecho esa invitación, que vengas a San Miguel. Sí, tenemos muchas ganas de ir, a ver si lo hacemos. Bueno, Aquí le he dicho yo también. Téngalo presente y verá. Y aquí ¿Cómo no? tiene su casa. Tenemos, como decimos en México, tenemos campo y tabla. A ver Gracias, Arturo. Luego les explico qué quiere decir eso, pero bueno, pues felicidades otra vez. Gracias, Y nos vemos la Arturito. próxima. Ok, Gracias. hasta luego. Chao, chao. Chao.